¿Cómo estás, Facu? Bien, bien, muy bien, bien por suerte. Mucho, ¿no? Estos días. Y estos días, a partir del viernes, por lo menos, mucho Claro. movimiento a nivel global, así que estamos muy atentos a todo lo que pasa en el mundo, principalmente con el ataque de Estados Unidos a Siria, con lo cual, digamos, se abre un nuevo capítulo después de 7 años de conflicto, se reabre, digamos, la discusión con respecto al tema Siria y un poco a lo que venimos hablando en esta columna, ¿no? El hecho de la disputa de muchos liderazgos en el mundo hace que digamos, haya muchas tensiones y Siria, digamos, es uno de los escenarios casi elegidos, digamos, para, bueno, que cada uno de esos países ponga su pata, digamos, y geoestratégicamente, digamos, también marque alguna diferencia, ¿no? Sí, Así sí, que, sí. bueno, lo de Siria, digamos, es una cosa muy lamentable después de tanta destrucción y muerte, más allá de por ahí lo que se puede observar a nivel prensa, me parece a mí que entramos en, y me arriesgo a decirlo, en un terreno de definiciones, ¿no? De hecho, se ha visto cómo Rusia ha podido interceptar la mayoría de los misiles convencionales lanzados por Estados Unidos, ¿sí? Si bien es cierto, ha hecho mucho daño. Yo creo que este ataque, que es un ataque selectivo a determinadas zonas, es un ataque no continuo, es decir, para mí busca más un efecto mediático que un efecto real, digamos, en el terreno donde se están disputando bélicamente, digamos, la preponderancia de estas dos coaliciones, ¿no? Una de las coaliciones tiene que ver con, obviamente, Estados Unidos, liderando ese desembarco a través de todos los comandos de inteligencia, todos los grupos también terroristas, ¿no? Hemos conocido mucho lo del ISIS, incluso el Estado Islámico también con alguna participación un poco difusa, pero participación al fin, es decir, hay una financiación clara de Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de Bashar al-Assad. Y por otro lado, la coalición que, digamos, lidera Siria y que apunta a sostener el gobierno de Bashar al-Assad, ayudado por Irán, más allá de las presiones de Estados Unidos, porque había una amenaza a romper el acuerdo firmado en 2015, el acuerdo nuclear que había firmado el Consejo de Seguridad, pero que, digamos, Estados Unidos había cuestionado siempre, básicamente Donald Trump, y eso le cuesta la salida al secretario de Estado Rex Tillerson, y hemos hablado en su lugar, ahora está un halcón de la CIA, Mike Pompeo, y también a algunas otras fuerzas. Hay una ayuda también ahí de Alemania y por supuesto Reino Unido, es decir, Inglaterra y Francia son las fuerzas que apoyan Acá apoyan a Estados Unidos, ¿no? Sí, Eso es como para, digamos, trazar una línea y para que la gente pueda entender cómo es esto del conflicto y cómo juegan cada una de estas fuerzas, ¿no? Porque una de las cuestiones que venimos discutiendo aquí es el tema de los aranceles, la guerra diplomática, y otra es la cuestión bélica que se está definiendo aquí, y me parece que las dos vertientes, digamos, están bien definidas cuando empezamos a ver el tema de Siria. Facu, Obama sí había sido muy cuidadoso, ¿no?, en alguna intervención directa. Corregime si me equivoco, ¿no? Esta es la primera intervención de una alianza que directamente se mete en la lucha bélica. Claro. Por eso tanto revuelo, ¿no? Creo que es la primera. Sí, sí, claro, es la primera. Estados Unidos, por eso decía, había actuado de manera indirecta a través de muchos grupos armados, le llaman rebeldes o insurgentes. Claro, claro. Y, digamos, no había metido las patas de lleno. Y me parece que esta respuesta de Donald Trump responde, reitero, a una operación mediática que busca un efecto, ¿sí?, en un momento para mí de debilitamiento, porque yo creo, y tomo riesgo al decirlo, digamos, en la pérdida del control de Occidente sobre la zona. Me parece que hay está encaminado todo el conflicto gracias a la acción de Rusia, de Irán, también una participación de China, porque, bueno, tiene que ver con la ruta comercial de la seda, ¿no? Hay una victoria para mí clara de Rusia, y por eso el ataque responde a una cuestión puramente selectiva sobre determinadas zonas, porque Turquía, que es el otro de los aliados, digamos, de Rusia, había tomado la zona noroeste, sería, de Afrin, y la otra parte norte, que es la Guta Oriental, y ahí está muy cerca de Douma y Damasco, tenía algunos focos, digamos, pero había un control. De hecho, las últimas semanas se han podido observar colectivos que había fletado
Rusia y un arreglo con los grupos terroristas. Se habla de cerca de 100 grupos que han sido expulsados, algunos hacia otras zonas y otros hacia otros países, a cambio, me imagino yo, de un no juzgamiento, ¿no? Por lo tanto, me parece que la pata de Rusia, en este caso, se está notando y mucho, y por eso reitero, la respuesta de Donald Trump obedece a una más bien operación mediática que busca un efecto determinado y que incluso ha sido todo a las apuradas, ¿no? Más allá de que la última semana era un secreto a voces de que Estados Unidos iba a atacar Rusia, me parece a mí que el hecho de que el Consejo de Seguridad no haya podido tratar el tema de las armas químicas responde un poco a esa operación mediática, la actuación de los cascos blancos, es decir, hay una gran operación de prensa para poder justificar, digamos, es decir, preparar el terreno para el desembarco de Estados Unidos. Bueno, cuando vemos nosotros una semana antes que Donald Trump empieza a hacer anuncios y que manda un portaaviones a cruzar el Mediterráneo, nos imaginábamos que era eso, y eso le ha dado tiempo a Rusia y a Siria de preparar todos los escudos y todas las fuerzas antiaéreas para, derrotar ese ataque. De hecho, se habla de que cerca de 100 de los misiles que ha lanzado Estados Unidos han sido interceptados, su mayoría, se habla de entre 70 y 80, algunos hablan de una cantidad menor, pero es evidente el éxito militar de Rusia, con toda la coalición que trata de apoyar, digamos, el gobierno de Bashar al-Assad, e incluso ha habido un llamado telefónico de Alemania hacia Rusia, es decir, Putin con Merkel han hablado hoy ya de una propuesta, una salida ya con respecto al gobierno de al-Assad, y por lo tanto me parece que eso marca un poco lo que vengo diciendo hace unos instantes, ¿no? El hecho de que hay una cierta normalización del terreno. Seguro. Lamentablemente tenemos cerca de 500.000 muertos, en Argentina hemos recibido se habla de 360 y 200.000 sirios que están desparramados por todo el mundo, y recuerda también la gente la cantidad de sirios que han sido ahogados en el Mediterráneo buscando algún destino europeo, ¿no? en la huida. Así que bueno, la verdad que es sin duda es triste, y no dejó de ser tan muy triste ver las imágenes, ¿no? del lanzamiento de los misiles. Sí, porque aparte una ciudad que, digamos, que tenía una cierta prosperidad, que tenía una cierta independencia, y por eso me parece, Rick, que el primer acuerdo que firma Donald Trump con Medio Oriente, con Arabia Saudita, y es una cuestión estratégica, ¿no? De tratar de arrinconar un poco y castigar la libertad que había mostrado Bashar al-Assad para realizar acuerdos. Hablamos obviamente siempre del petróleo y de todas las riquezas naturales, y bueno, un poco obedece a esto, ¿no? Hoy estamos viendo el resultado final de eso, por eso digo que hay un éxito claramente de la coalición que lidera Putin, y por eso son tantos los esfuerzos, ¿no? Porque por detrás de eso hay operaciones comerciales de mucho monto. Claro. Hay un país, bueno, hemos hablado de las elecciones de Rusia, de un país en franco crecimiento, más allá de algunos problemas que tiene. Lo cierto es que, digamos, esa parte de Europa y también lo que es Asia hace que Estados Unidos casi como nunca se sienta muy incómodo, ¿no? De hecho, yo creo que estamos ya orientados hacia una China como el número 1 del mundo, ¿sí? Con Rusia creciendo. Hemos hablado de la cuestión histórica del bloque soviético y todas las nostalgias que le trae a los rusos. Bueno, me parece que también hay un renacer ahí, y eso hace que esté muy incómodo, sumado a los conflictos que tiene Donald Trump ya con muchos de los bloques comunitarios, principalmente con la Unión Europea, por eso la suba de la tasa de interés, por eso el tema de la guerra de aranceles. Hemos hablado aquí de la cuestión diplomática, y yo le decía, me parece a mí que eso obedece también a una jugada de Donald Trump. Entonces, bueno, son movimientos que son premeditados y obedecen, digamos, a esta pérdida de hegemonía de Estados Unidos. Claro, claro. Y Macron, que sale también a declarar, todo un juego de comentarios en el post, después de lo del viernes, después de lo que pasó el fin de semana, en donde ver cómo quedó todo establecido, ¿no? Sí, y bueno, y otro punto que hay que también tomar, un poco para estas latitudes, hemos tenido Cumbre de las Américas, por ahí uno no esperaba demasiado, porque hay un bloque de presidentes conservadores que me parece que estaban alineados a Estados Unidos. Ya que hablamos de Rex Tillerson, habíamos hablado de la bajada
hacia Argentina y también con la conformación del Grupo de Lima, y era Sí. evidente el alineamiento de cada uno de los países, por lo menos de signo conservador. Aquí lo sacó obviamente Evo, a Cuba, a Venezuela, y digamos, la justificación del ataque por parte de América en general, me parece que es algo tristísimo y bueno, nos lleva al peor de los mundos, que es el famoso patio trasero, que es el plan que Estados Unidos siempre ha tenido para Argentina, ¿no? La verdad que es muy doloroso ver, sobre todo a nuestro presidente, ¿no? Tratar de justificar un ataque Macri, con armas químicas, cuando no ha habido ni siquiera una prueba. Sí, hay una declaración conjunta y bueno, ha habido una condena al uso de armas químicas. Lo que ocurre es que la OPAC, que es una organización, si bien es cierto que no está dentro de las Naciones Unidas, responde y se encarga de hacer los informes preliminares, tenía que desembarcar el sábado en la zona. Misteriosamente Estados Unidos decide atacar el viernes, con lo cual incluso hay científicos y hay médicos también que habían dicho que no habían podido constatar ningún uso de arma química, ¿no? Entonces ese apuro en tratar de justificar el accionar de Estados Unidos hace que, bueno, esta cumbre de las Américas haya sido, bueno, una reunión más, pero para el olvido. Exactamente.